Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Es un gusto que esté con nosotros casi terminando el día. La invitación es a que nos acompañe a lo largo de esta hora con la información más relevante de nuestro estado. Saludo a Patricia Espinosa, que como cada noche nos acompaña en lengua de señas mexicana. Recuerde que usted puede comunicarse directamente con nosotros al 940-7600 o también a través de nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Teleyucatán. Y ahora sí, nos vamos directo con las noticias. Le platico que en nuestro estado se construirá la primera planta japonesa Uchiyama Manufacturing en todo el país. La empresa consideró al estado como la opción ideal gracias a la seguridad, a sus instituciones educativas que forman capital humano especializado y su logística. Esto sumado a la calidez de nuestra gente. Por supuesto que esto generará una gran cantidad de empleos directos e indirectos. Tras un año de haber firmado la carta de compromiso, el gobernador Mauricio Vila Dosal encabezó la ceremonia de colocación de la primera piedra de la empresa Uchiyama Manufacturing. Esta planta va a contribuir con 1,000 empleos directos y 5,000 empleos indirectos, empleos de una mano de obra bastante calificada. Platicaba ahorita yo con Ernesto, todos los egresados del curso anterior de la Politécnica, de la UPI que está aquí, todos fueron entrevistados por Uchiyama y muchos de ellos ya contratados, los que cumplieron con el perfil. Además de los empleos directos que contribuyen a garantizar que egresados de universidades yucatecas tengan un trabajo seguro, se generarán 5,000 empleos indirectos. La quinta sede del organismo japonés en el extranjero se construirá en 60,000 metros cuadrados del municipio de Oku. Representa una inversión de $65 millones y permitirá el suministro de autopartes en el norte y sur del continente americano. Vila Dosal recordó que en el primer año de su administración, gracias a la certeza de inversión por más de 40,000 millones de pesos, se generarán más de 30,000 empleos en los próximos años, acciones que mantienen a Yucatán como el tercer estado con menor porcentaje de desempleo y reiteró su compromiso por mejorar los salarios de los yucatecos. Señaló que la seguridad, energía y la mejora regulatoria son 3 ventajas competitivas para atraer más inversiones al estado. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y a pesar de la desaceleración económica que enfrenta el país, en el primer semestre del año Yucatán registró el crecimiento del 1.7%, que significa 4 veces más que la media nacional. El estado sigue reflejando una de las mejores tasas de desocupación a nivel país. También la tasa de informalidad en el estado ha bajado. Tenemos alrededor de 12,000 empleos a este octubre, septiembre 2019, que es el último dato que se ha publicado por el INEGI. Y esto pues seguimos en esa ruta de seguir creando nuevas oportunidades de empleo, consolidando aquellas que ya existen. Y además de las inversiones extranjeras, el crecimiento de las empresas locales también exigen mayor capital humano y en este sentido los futuros profesionistas son los más beneficiados. Con la llegada de estas inversiones, de estas empresas, pues podemos seguir generando valor en el capital humano, generar mano de obra cada vez mejor calificada, que en las universidades los alumnos se puedan preparar con la conciencia de que van a existir este tipo de empleos al momento de graduarse. Le platico que concluyen micro y pequeños empresarios, capacitaciones y diplomados que fueron impartidos por el Instituto Yucateco de Emprendedores. Ante más de 100 micro y pequeños empresarios, el director del Instituto Yucateco de Emprendedores, Antonio González Blanco, dijo que Yucatán es un estado con las características ideales que impulsan el desarrollo de negocios. Los empresarios participaron en diplomados impartidos entre el IGEM y el Centro de Competitividad de México, donde se abordaron temas de cultura organizacional, estrategia comercial y reducción de costos. A su vez, como respaldo a las ganas de salir adelante de los comercios locales y que estén preparados para apuntalar su marca, el IGEM otorgó 50 becas. Agregó que la buena relación con este organismo, que agrupa a 60 marcas más grandes del país, es indicativo del posicionamiento que la entidad está teniendo en la iniciativa privada a nivel nacional, que ve el territorio como un lugar con las condiciones idóneas para el desarrollo de las MIPYMES. Teleyucatán te informa. Bien, ahora que están de moda las redes sociales y con mayor facilidad se pueden obtener datos, es de gran importancia enseñarles a las niñas y niños cómo poder resguardar la información personal.
Esta es la estrategia que utiliza el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Del 21 de agosto a la fecha, cerca de 1,000 niñas y niños de cuarto y sexto de primaria del estado participaron en las jornadas de protección de datos personales. La estrategia a cargo del Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales pretende crear conciencia en las comunidades escolares y familias de los estudiantes de la importancia anclada con el 12º concurso de dibujo Los niños y las niñas por la transparencia en Yucatán, que tiene el tema Yo cuido mis datos personales. La intención es que la niñez que participa en las jornadas sintetice lo aprendido en un dibujo, reforzando el conocimiento a beneficio de su seguridad personal y de su familia. Teleyucatán te informa. ¿Y usted conoce el CODI? Le platico que es una plataforma desarrollada por el Banco de México para facilitar las transacciones de pago y de cobro a través de transferencias electrónicas de una forma rápida y segura. Alguno de sus beneficios es que es sin costo, las operaciones se realizan en cuestiones de segundos a cualquier hora y día y también tienen un mayor control de finanza, entre otros. La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo busca que esta plataforma se utilice cada vez más por los comercios. Para promover las ventajas del uso de los cobros digitales, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo realizará una campaña de difusión por medio de las 256 cámaras de comercio del país para que en el 2020 sea una herramienta que aumente la competitividad de las empresas. Su presidente José Manuel López Campos indicó que se pretende que el CODI sea la herramienta tecnológica que ofrezca ventajas para captar más clientes y fomentar el número de empresas en la formalidad. Se informará de las ventajas de esa plataforma tecnológica porque erróneamente hay el temor de que sea un recurso de fiscalización al utilizar ese medio de pago. La campaña de difusión se realizará de forma paralela a pláticas de carácter fiscal para diferenciar las ventajas en comparación con los pagos en efectivo. Con el CODI se pretende disminuir la masa crítica de efectivo, así como incidir en mayor inclusión financiera, porque si bien el usuario de la plataforma la operará desde su teléfono celular, necesitará de una cuenta bancaria de donde se tomará el dinero para hacer sus transacciones. Teleyucatán te informa. Con esta información nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue, que ya regresamos con más aquí en Teleyucatán te informa. Mi INE está hecha de confianza. Mi INE cuenta con más de 20 medidas de seguridad. Como organismo autónomo, el INE protege mis datos personales. Mi INE está hecha de participación. Con ella elijo a quien va a gobernar. Mi INE está hecha de algo único. Mis sueños, mis logros, mi nombre, mi historia. La historia de la libertad y la democracia. Mi INE está hecha de lo que soy, de mi fuerza, de la fuerza de la democracia. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. Ni todas las brujas llevan escoba, ni todos los pingos asustan, porque en Toy Factory las cosas no son lo que parecen. Compruébalo viendo Toy Factory al rescate, los miércoles a las 2:30 y 6:30 de la tarde, y déjate hechizar por Teleyucatán. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán te informa. Y si usted está próximo a casarse pero le gustaría ahorrarse ciertos gastos, ponga mucha atención a la siguiente entrevista. Qué gusto saber que continúa con nosotros en Teleyucatán te informa. Mire, esta tarde nos acompaña aquí en vivo en el estudio el licenciado Mauricio Tapan Silveira. Él es el consejero jurídico. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lidia. Saludarte, un saludo a ti y a todo tu auditorio que amablemente nos escucha. Al contrario, qué gusto que nos acompañe una ocasión más, en esta ocasión con una convocatoria un poco más amable, digamos, para todas las parejas que no han formalizado su unión. Justamente, y en vísperas del arranque de la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019. ¿De qué se trata? Claro que sí, con mucho gusto. Como bien dices, estamos ahorita por instrucción de nuestro gobernador, Mauricio Vila Dosal, quien nos ha pedido que busquemos, procuremos la seguridad jurídica de todas las familias yucatecas. Estamos ahorita lanzando el programa Formaliza tu Unión,
Como bien señalas, es una oportunidad que para todas aquellas parejas que han estado haciendo vida en común, viviendo en unión libre, y independientemente que tengan hijos o no, que quieran formalizar ya su matrimonio, pues vamos a hacer un evento donde podrán hacerlo en forma gratuita y con facilidades administrativas para tenerlo. ¿Qué hay que hacer para poder participar en esta boda colectiva que se va a hacer en la Feria de Yucatán Ixmaquil? Sí, lo que te tienen que hacer ahorita, estamos en el periodo de inscripciones, que es hasta el día 13 de noviembre, empezamos el 29 de octubre, hasta el 13 de noviembre, es acudir a cualquier oficialía del registro civil, a la que tenga más cercana, y llevar la siguiente documentación, pues, acta de nacimiento de ambos contrayentes, una identificación o fotografía, que puede ser credencial de lector, licencia de manejo, cédula profesional, pasaporte o, el caso de los hombres, cartilla militar, un comprobante domiciliario, que podría ser la misma credencial de lector o una constancia de vecindad que emita el municipio, o un recibo de luz, telefonía fija o agua potable que no tenga más de 3 años de vigencia. Hay que llenar las solicitudes tanto para el programa Formaliza tu Unión como para el matrimonio, y también tomar unas pláticas prematrimoniales que allá mismo les van a indicar cuándo y dónde las pueden tomar. El día que vayan a inscribirse les van a entregar una constancia en la que para que acudan al centro de salud más cercano para tener sus exámenes prenupciales, y con eso los van a llevar nuevamente al registro civil. Ya les van a indicar qué día y a qué hora llevarlo, para que esa segunda visita ya tendrán que ir acompañados de 3 testigos, pueden ser parientes, no hay restricción, en donde ya van a registrar su matrimonio. Y posteriormente, el día 29 de noviembre, a las 7 de la noche, en el recinto de la Feria de Yucatán Ixmaquil, se va a llevar a cabo la ceremonia ya de la boda colectiva. ¿Todo este proceso tendrá algún costo? No, será totalmente gratis, tanto la inscripción para el matrimonio como los exámenes prenupciales, no tendrán costo alguno. La fecha de la boda será entonces el 29. ¿A cuántas parejas esperan recibir? Pues esperamos recibir bastantes parejas. El año pasado tuvimos 560 inscritas y confiamos en que este año podremos superar el número. Licenciado, entonces, recalcar la invitación para todas las parejas a que formalicen su unión. Así es, los esperamos a todos, acudan, todavía hay tiempo, hasta el día 13 de noviembre que se inscriban, y el 29 de noviembre vale la pena, va a ser una ceremonia muy bonita, y además hay concierto de la banda MS en Ixmaquil posteriormente, que pueden aprovechar y de una vez empezar el festejo de la boda ya. Ahí va a quedar la pachanga. ¿Algo más que desea agregar? No, pues muchas gracias por la invitación, y pues nuevamente invitar a la gente a que acuda que no lo piensen y que formalicen su unión. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde. Saludos. Ahí quedó la invitación, y el próximo 29 en la Feria de Yucatán Ixmaquil, pues todos somos invitados a esta boda colectiva. Y ya que estamos hablando de Ixmaquil, esta feria no sería lo mismo sin la presencia de esta tradicional empresa yucateca. Desde sus orígenes, la galletera Donde participa en la Feria Yucatán Ixmaquil. Esta vez lo hará con un espectacular módulo con el título Mundo Natural de Globito y Bizcochito, que será el escenario para diversas actividades que se ofrecerán para el disfrute de las miles de familias que visiten el recinto ferial. La empresa yucateca generará experiencias en cada uno de los visitantes a su stand, que es una tradición para la feria. Desde los orígenes de la feria se ha estado presentando Galletas Donde en Ixmaquil, y pues hoy no es la excepción, ¿no? O sea, Galletas Donde está presente una vez más, y pues estamos esperándolos para que nos vengan a visitar. Con los icónicos personajes de Globito y Bizcochito, Donde difundirá el mensaje de fomentar los valores de la familia, que identifica a la empresa por más de 100 años. El valor que atacamos en este caso es el tema de la familia. Procuramos que la familia sea el valor que une, en este caso, a la marca y al consumidor, ¿no? O sea, queremos fomentar el valor de la familia. Los acompañamos en las mesas, en los hogares, en las conversaciones, en los momentos de convivencia. Ahí está Galletas Donde. Entonces, justamente eso es lo que queremos transmitir, que cuando vengan al stand de Ixmaquil se sientan como en casa. Los asistentes a la Feria Yucatán Ixmaquil disfrutarán de las grandes sorpresas que preparó Galletera Donde a partir de este viernes, cuando inicie su 45ª edición. Con imágenes de Efraín Rodríguez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Y bien, ahora nos vamos a temas legislativos, y es que conoceremos las actividades que se encuentran realizando en el Congreso local. La 62ª legislatura aprobó por unanimidad
las modificaciones al Código Penal del Estado en delitos informáticos, con sanciones de 6 meses hasta 2 años de prisión a quien por beneficio propio o ajeno modifique, destruya u ocasione la pérdida de información contenida en sistemas o equipos protegidos por algún mecanismo de seguridad, entre otras. En la sesión ordinaria, las 7 fuerzas políticas también avalaron por unanimidad la Ley de Mejora Regulatoria, en la que se validó y valoró el Parlamento abierto, considerando las propuestas de cámaras empresariales y la sociedad civil. Con 15 votos, fue electa Yanine Andrade Campos como integrante del Consejo Consultivo del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por 2 años. Teleyucatán te informa. Ahí está con estos temas del Congreso local. Nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue y ya volvemos con más. Para fortalecer la red de acceso a la salud en todo el territorio yucateco, el gobierno del estado ha entregado 150 vehículos de traslado médico a los ayuntamientos para que todos los municipios puedan transportar gratuitamente a la gente que más lo necesite y así poder acudir a sus consultas médicas en Mérida. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. La Feria Yucatán Ixmaquil 2019 está por comenzar a partir de este viernes a las 9 de la noche y tú podrás disfrutarla en tu programa especial, La Feria de Ferias. Sé parte de sus vivencias y aventuras que podrás encontrar en sus eventos, espectáculos y atracciones, que vuelven a la Feria Yucatán Ixmaquil, una de las ferias más importantes del país. Recuerda, a partir de este viernes a las 9 de la noche, solo por Teleyucatán. Estamos de regreso y nos vamos con Livden Ojeda, que tiene una invitada muy especial. Seguimos con más en Teleyucatán te informa y ahorita estoy platicando con María Eugenia Nava, nuestra reina de la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019. Maru, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿No? Gracias por la invitación. Al contrario, gracias. Gracias. Gracias por estar con nosotros y para platicarnos de todas las novedades que nos trae en esta edición número 2019, la Feria de Yucatán Ixmaquil. Claro, estoy muy emocionada, muy orgullosa de poder formar parte en esta gran feria que festeja nuestro estado y es el 45 aniversario, entonces es una feria la verdad que nos trae muchas emociones, muchos espectáculos, mucha diversión, mucha comida, entonces estoy muy emocionada porque ya empiece. Ya está a punto de empezar y sé que la participación de nuestra comedia regional yucateca está muy fuerte y presente en esta edición 2019. Claro, los invito a todos a que vayan a ver los espectáculos, sobre todo, como tú dices, la comedia regional, que es algo que tenemos pues muy presente los yucatecos, ¿no? Es algo que nos gusta mucho y es algo que nos gustaría compartir con la demás gente. Sin duda alguna, el humor del yucateco es único en el mundo. Único. Puede que si vienen otras personas que no son de Yucatán no entiendan algunas palabras, pero seguro se van a reír. Igual son de divertidísimos. Claro. Maru, y aprovechar tu presencia para que invites a todo el público que nos está viendo en este momento para que no se pierdan la edición 2019 de la Feria de Yucatán Ixmaquil. Claro, pues los invito a todos a formar parte de esta gran feria que festejamos en este estado tan bello que es Yucatán. Es el 45 aniversario y la feria nos trae cosas nuevas. Este año hay muchísimo más conciertos. Hay un espectáculo que se llama Epic, que es muy tecnológico, que cuenta con muchos artistas, un show de luces, muchas diversiones, gastronomía y por primera vez tenemos la competencia nacional ganadera de ovino, entonces yo creo que esta feria realmente es muy completa y estoy muy contenta porque cada año crece y crece y crece y yo creo que al final ojalá esta feria pueda ser muchísimo más nacional y por qué no llegar internacional, ¿no? Así es, y sobre todo garantizar la diversión para todas las edades. No, eso está garantizado. La diversión, la comida, todo se garantiza que es una feria perfectamente organizada por nuestro gobierno y estoy muy emocionada de que
de que los pueda invitar y de que vayan a asistir a esta feria. Y sobre ese mismo tema, Maru, ¿cómo te sientes de recibir este gran honor de ser la reina de la feria? No, pues emocionada. Cuando me dieron la noticia, realmente me emocioné mucho. He representado a Yucatán en varias actividades y esta vez pues me tocó representar a la Feria Yucateca, que lo voy a hacer con mucho corazón y estoy muy agradecida con el gobernador Mauricio Vila por darme esta oportunidad. Maru, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y compartirnos la invitación para que ya pronto todos podamos ir a la feria. Claro, muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, ahí quedó la invitación para que ya en unos días más todos podamos asistir a la Feria de Yucatán Ixmaquil 2019. Seguimos platicando de temas culturales y artísticos, y es que con diferentes modalidades de baile se presentará la obra Ana y los Ecologitos. Un espectáculo dancístico con bailarines egresados de Bellas Artes con una trama acorde a la realidad actual se presentará en Mérida próximamente. Más de una docena de bailarines en escena interpretando piezas de contemporáneo, lírico y hip hop se presentarán ante el público más difícil. La obra Ana y los Ecologitos fue escrita por la dramaturga Brenda Gil Montiel. Es una obra coreográfica basada en la danza, pero está precisamente dándole pie al desarrollo de un cuento. Utilizamos una serie de diversidad de disciplinas dancísticas, pero también acompañados con la narración de este cuento, donde logramos crear una atmósfera muy interesante para niños desde los 5 años a edad preescolar. La obra fue aclamada por cientos de personas que asistieron a sus funciones previas. La opinión fue positiva por parte de los niños y críticos culturales. Ana, una niña de 8 años que tiene a su gatita que se llama Miss, van a casa de su abuelita que está en el interior del estado de Yucatán, y entonces la gatita pues se pierde en el monte al salir a pasear. Entonces Ana conoce, yendo a buscar a Miss, conoce a seres fantásticos. También aparecen otros mitológicos ya conocidos inclusive de otra cultura, como el ave fénix. También aparece la madre tierra y aparece por allá también la antagonista, la maléfica, ¿verdad?, que es Ecomaligna. Ana y los Ecologitos ganó la convocatoria Panorama Escénico, programa que impulsó la Secretaría de la Cultura y las Artes. La puesta en escena se presentará en el Teatro Daniel Ayala el domingo 10 de noviembre a las 12 horas. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ahí está, para que lleven a su familia a disfrutar de esta obra el domingo. Seguimos con más información, y es que pinturas de óleo sobre tela decoran el aeropuerto de Mérida. El Aeropuerto Internacional de Mérida Manuel Crescencio Rejón es la casa para los artistas yucatecos porque desde hace más de 24 años en su galería se exponen las obras más emblemáticas. El colectivo Arjo colocó sus obras en la galería de la terminal aérea que estarán en exposición para el disfrute de los visitantes. Esta galería que comenzó de una manera, digamos, muy primaria, hoy ha tenido ya, por ejemplo, al principio teníamos que buscar a los artistas para venir, hoy tenemos todo el próximo año ya ocupado, ¿verdad? Porque la gente quiere venir también a exponer al aeropuerto. Eso nos da mucho gusto. Los artistas yucatecos tienen un lugar en el aeropuerto de Mérida. Son 18 obras al óleo sobre tela que evocan rostros, sitios e ideologías de Yucatán. 521 exposiciones, más de 275 artistas yucatecos que han venido a exponer al aeropuerto. Todos los meses, sin faltar ninguno durante esos 24 años, hemos expuesto algún artista yucateco, ha podido presentar su obra. Algunas veces han sido 2, 3, como este caso 8. Algunas de las personas que expusieron en la galería del aeropuerto son consagrados artistas. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Ya pronto estará con nosotros Hermilo López Balam con la información en lengua maya, pero antes nos vamos a una breve pausa. Ya regresamos. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. La Armada de México está presente y lista para proteger la libertad y la seguridad de todos los mexicanos. Marinos y pueblo de México, construimos juntos una nación próspera.
La Armada de México genera seguridad y estabilidad que permiten aprovechar la riqueza marina y el potencial de nuestros litorales en beneficio de los mexicanos. 23 de noviembre, Día de la Armada de México. Gobierno de México. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Ya está con nosotros Hermilo López Balam, que tiene toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo, Yutzilacap, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien, ya jueves. Buenas noches, ¿cómo estás? Jueves, ¿cómo dice? ¿Fin de semana chiquito? ¿Cómo es? No, el viernes chiquito. Viernes chiquito, empieza el fin de semana. Estamos ya listos lo estamos para el fin sintiendo. de semana. Así es. Ni bola ligilak amiguesu chiculil tele Yucatán te informa y ambalo canan y tal walkil tile akabil gela. Jueves, Behlay, el Ukinilo, Uinalil, noviembre, Yambalo, Canan, Uyogel, tal. Ujala Yucatán, Mauricio Vila dos Altos, un hap, nunca tu zip, tobu moctanil, Uyuchulupen, no me yahil, Uitulumil, Yucatán, de Catactum, el empresa, Luctunos Lumil, Japón, Tacuaitu, Lumil, Yucatán, Uchiyama Manufacturing, Beyucabao, Utiatunu Hek, Aptale Cuchilil, Gela. Yetel yashe yanu uya saba meyahti mako tulakle nos meyahil kumbeta chalu u liksa le kuchil gelo tak 5,000 mako kuno tak pahal meyahi soktun hop el kuchilo uhek ap de empresa gela tulakal ichil yok ol kabil titun kumbet bitu unas mektan kahil uku 60,000 metros yalati nos chile bukabaku kumbet bilgelo $65 millones con un tojos de bajelo. Vas con un bete que gelas no kulil chalu umeyahtal kisbutso tetun tu kuchilil de kuchitum en kuchilil meyah con hekat bilgela tu nats tu kahil uku oye tu chikenil unos kahil ho. Ulag basilo pranya baila yetel bishukhalanda altun gelas bashanuyil yol al mehem palal chil tu campel tak tu wakpel habil shock primaria le 21 de agosto taktile kimbe hila oli tunshan mil huntulul palalo soku u kalanda lukabalo u kalanda lukaba yala tie tumen matu partali o helta men he marra ke bishukaba mehem palo u shokobo tuska hakbalo tushutalo tulakle balo helobo un peme yatunku betik umula il sasikuna hilmeya Instituto Estatal de Transparencia Acceso a la Información Pública. Basku Kashantale, Ukashanta, Yoxatu Tukulmaka, Osane, Katun, Kalantu Bautile Bajela. Yanshanu Beta, Peluketlamil Bonil, Ukaba concurso de dibujo, niños y niñas por la transparencia. Basku Kashantashane, Hebish Lemehempalo, Beitun Tulakalmak, Tulakalbaka, Ubetmak, Sasil Kapatak, Kaoheltak Basho Kuyuchul, Beitun Uyuchile. Le bashe kumbet bil tumene mehem pala bu pelo ketlamil bonil yash kalanda shan tushutale mehem pala heloba samelu kahbalu kim besahil de shmatquilo feria Yucatán shmatquil tile javi 2019 le kahle nachkin jacoba walkil 45 javilo beta casa klekim besahil hela yan hubel empresa akaholes a wilmesh a handmesh basho kubeta te lo galletera donde beituno behlai tu hekata le kuchilil te tu teshmat kuilo hestun hab mahabeti ku sabi kahol bi basho meyahil kubeta le helo heshabil ke utsikol tikle no hotma hela globito yetel bizcochito más makahol mi más muyuk maletie katul mako konesh ali gel beila hesh kawilkesh tile sutukil gela heshun hab mahabete tu kuchis mat kuilo tikun antalop letiobi yabach mako kono bini yetel beshan watech kabin el masko bine helu pahtelo manik leba shukato hante yolale kiki galletas cubeta telo donde un pel empresa weyile we Yucatán le tsok manal 100 jabo ti anchak weyile tu no lumil Yucatán beito no un petile que gelas kuchilo un antal te tu kuchil shmat kuilo. Uzo basi kini walte shamba ila tun yetele kuchi wetu kahil hoy
le cuchililo aeropuerto voy tu cajil hoy matu chanchen ku big mac te lu bimbatula tu shili machen te lu hayal avionovi te aeropuerto no pe cuchilile tus gus abak holbi que gelas meyahilo bonilo betan he bistun sak holbi behlai kach uch bine ku makash bile mako masukat uyesu meyahtelo behlatune letio kastiktung upahtali lu bisku meyaho chant bitelo 18 humpelel que gelas bonilo soku utsabatelo teatun chant bitu menemako kuchilobo te maso kupino tumtan el turri que gelas meyahilo kuyesta te tu kuchil le aeropuerto voy tu kahil hoy teatun kaholbi tu meyaba chimako sha chela barni si bote stilak abil behlak ipate que sama le viernes voy mikil bash tu katene mas shmalu ak abil gel sabay shol mikil bash tu katen sama walkil akabila. Mi querida Lenny, es todo por hoy. Pero nos vemos mañana. Aquí estaremos. Para terminar bien la semana. Terminar, claro. Terminamos y empezamos el fin de semana. Así es. Como debe ser. Nosotros seguimos con la información y mucha atención. El tabaquismo, la obesidad y el sedentarismo son los principales factores de riesgo de padecer cáncer. Esto fue lo que advirtió el oncólogo Jerónimo Rodríguez Cid, quien dijo que la mejor forma de prevenirlo es evitándolos. 1 de cada 3 personas en 2025, estas son estadísticas proyectadas a 2025, 1 de cada 3 personas, incluso de las aquí presentes, va a tener cáncer. El especialista que participa en el 6º Congreso Nacional de Oncología que se realiza en la ciudad, dijo que a propósito de que el 17 próximo es el Día Mundial del Cáncer de Pulmón, es importante desmitificar a los pacientes. Generalmente pensamos en cáncer de pulmón y entonces pensamos en la persona que fumó y entonces prácticamente le estamos ya discriminando un poco y mitificando en el hecho de que pues tú te buscaste tu enfermedad porque eventualmente fumaste. Y el otro factor de riesgo importante es la obesidad. 25% de todos los cánceres se explican por la obesidad y otro 10% es ocasionado por la vía sedentaria. Hay otros factores de riesgo, algunos no controlables, como los hereditarios, infecciones, tipo de trabajo, entre otros. El cáncer de pulmón se puede registrar en 1 de cada 17 personas. 1 de cada 4 muertes por cáncer se debe al cáncer de pulmón, enfermedad que cobra la vida de 8,000 personas en México al año. En los años 70, la esperanza de vida de un paciente con cáncer de pulmón era de 4 meses. Ahora, gracias a los avances médicos con terapias biológicas, la sobrevida incrementó a 7 años. Y hacemos una medicina a la medida, una medicina que eventualmente es mucho más compleja, por lo tanto, al hacer más compleja también requiere mayores recursos. En el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se ofrece tratamiento de forma gratuita y funciona con buenos resultados en el 95% de los pacientes. Sin embargo, el reto es que todas las instituciones de salud pública ofrezcan el tratamiento, así como un diagnóstico oportuno, pero lo más importante es evitar los factores de riesgo para disminuir la incidencia del padecimiento. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Teleyucatán se encuentra presente en una edición más de la Asamblea General Ordinaria de Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. Ahí se analizan las tendencias de las televisoras tanto educativas como culturales. Hoy se inauguró en Huatulco, Oaxaca, la 29ª Asamblea General Ordinaria de la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México. El evento reúne a más de 70 estaciones de radio y televisión públicas y de universidades de diversos estados y Teleyucatán está presente. En la reunión se analizan nuevas producciones, tendencias de la industria y se proponen importantes acuerdos para fortalecer al sector. En el evento, que concluye este viernes, participarán conferencistas extranjeros que ofrecerán sus experiencias para el desarrollo de la industria. Teleyucatán te informa. Las brujas, seres fantásticos y mitológicos que serán expuestos como tema principal en 25 obras de diversas técnicas. Brujas es una palabra de raíz catalana utilizada en la Edad Media para referirse despectivamente a aquellas mujeres que tenían conocimientos de la naturaleza, que eran parteras o curanderas, labores que inspiraron temor y recelo entre la sociedad de la época y causaron su persecución en varias partes del mundo. Para reivindicar la palabra, el colectivo yucateco del mismo nombre presentará la exposición Brujas, revirtiendo el hechizo, una propuesta para analizar la historia de esas mujeres. Trata de cómo nosotras estamos
luchando contra como que ese hechizo que se nos impone a nosotros, a las mujeres, que puede ser como que ese encasillamiento a nuestros roles tradicionales. Esta exposición es como ese granito de arena que estamos haciendo o proponiendo para que pues se entienda que tenemos otras opciones, ¿no? Las 11 jóvenes de la licenciatura de Artes Visuales de la UADY expondrán 25 obras con diversas técnicas como ilustración digital y escultura, en las que reapropian el concepto de bruja con una visión feminista. No queríamos que fuera pues una exposición, vamos a decir, tradicional, sino que se conformara como un evento en el que girara en torno al mismo tema, ¿no? La idea era crear un espacio en el que se encontraran pues artes visuales, danza, música. La muestra se inaugurará el viernes en la Galería Le Cirque y estará abierta al público hasta fin de mes. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. El deporte es un tema muy importante para el gobierno, ya que fomenta los valores y alejan a las niñas, niños y jóvenes de los malos vicios. A su momento, el gobernador del estado encabezó la inauguración de la ya tradicional Liga de Fútbol, Eric Díaz Palma. El gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, inauguró la 35ª edición de la Liga de Fútbol Eric Díaz Palma con la participación de más de 150 equipos, tanto de la rama femenil como varonil, una de las ligas más importantes que se da dentro del balompié yucateco. Durante su mensaje a los deportistas, Vila Dosal señaló que esta liga es un referente de cómo el deporte es la forma ideal para inculcar a los niños y jóvenes los valores que nos deben identificar como sociedad. Muy importante poder fomentar el deporte, poder enseñarles valores a nuestros hijos, que eso es responsabilidad de cada uno de nosotros como papás, pero sin duda los deportes en equipo, los deportes individuales, pues también le enseñan muchas cosas a los jóvenes y a los niños. Les enseñan a ganar, les enseñan a perder, les enseñan a apoyarse en las buenas y en las malas los unos a los otros, y eso es algo que es un valor que apreciamos mucho aquí en Yucatán. También en el evento, el gobernador destacó la importancia que tiene el deporte en su administración, y por ello, hasta el momento ya están funcionando más de 50 escuelas de iniciación de fútbol, y se espera que antes de que concluya el año estén cubiertos los 106 municipios en el estado. Pidió la colaboración de todos los deportistas para donar aquellos accesorios deportivos que ya no utilicen para ser llevados en apoyo a los niños de escasos recursos en las escuelas de iniciación. Con imágenes de Juan Velázquez, información de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Hemos llegado al final de esta emisión. Le agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de esta hora. Le dejamos con los pormenores deportivos con nuestros expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana viernes para terminar muy bien la semana, informados, por supuesto, en nuestra ya puntual cita de las 8 de la noche, porque las noticias no se detienen. Que descansen. La mejor 90.1 FM presenta a Alfredo Olivas y a Ulises Chávez. ¡Qué de nostalgia! Este sábado 16 de noviembre, 9 de la noche, Centro de Espectáculos Montajo. Adquiere tus boletos en boletosyucatán.com y Burger King, calle 60 por 59 Centro. Willis invita. Y me da 1 kilo de huevo y medio de queso, por favor. ¿Algo más? ¿Sabe qué? Los refrescos ya no. Un gasto bien dirigido hace la diferencia entre ahorro y despilfarro. Mami, ¿me trajiste lo que te pedí? Sí, mijito, te traje tus lápices de color. La ley de austeridad republicana es para que el gobierno invierta con honestidad y transparencia solo en beneficio de las personas y el desarrollo del país. Gobierno eficaz, presupuesto responsable. Cámara de Diputados, 64ª legislatura de la paridad de género. Dicen que Alex Castillo a cada momento dice, ¡qué chévere, qué chévere! Y es que la verdad su programa está súper divertido, porque nos presenta los mejores grupos tropicales del momento, a mover el cuerpecito con Tropi Bailando, los sábados a las 2 de la tarde por Teleyucatán. El programa más entretenido.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos listos para presentar lo más relevante de la jornada deportiva desde el estudio A de Tele Yucatán. Aquí en Deportes Tele Yucatán te informa. Esta noche vamos a estar hablando acerca del llamado deporte blanco, el tenis. Y es que se presentaron los detalles del Mundial Juvenil Yucatán, que en su edición número 33 se va a estar verificando en las canchas del Club Campestre a partir del próximo 25 de noviembre y hasta el 1 de diciembre. Se confirma que van a estar asistiendo los número 1 del ranking mundial juvenil, tanto en la rama varonil como femenil. Hablaremos también de las academias de iniciación deportiva, específicamente del béisbol, y es que con la mancuerna que se tiene de trabajo por parte del IDEI con ProBase, van a estarse impartiendo unas clínicas deportivas por parte de managers profesionales. Le tendremos todos los detalles. En información del atletismo, se presentaron los detalles de lo que va a ser la tercera carrera Educarrera. Este evento tendrá lugar el próximo domingo en Valladolid y se va a estar participando en 12 modalidades, 10 y 5 kilómetros. Siempre en el rey de los deportes, los Leones de Yucatán anuncian resultados positivos en su tryout 2019. Al día siguiente de haberse verificado la semana anterior, se dio a conocer que se firmó al infielder tabasqueño José Villamil. Ya hace un par de días ya la segunda contratación, el segundo prospecto firmado. Se trata del yucateco, el lanzador Raúl Ortiz. Le tendremos todos los detalles de esto y mucho más estaremos hablando. Y como siempre, el gusto, el honor, el privilegio de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. ¿Qué tal, Mario? Gracias, así es. Muchas gracias, ya listos con toda la información de esta noche, de este jueves por la noche. Como tú bien dices, mucha información, el tenis, la Copa, el Mundial Juvenil de Tenis, que ya va a arrancar también, y bueno, todo el béisbol, tanto profesional como amateur. Pero rápido, vámonos con nuestras vías de comunicación. Recuerde, el teléfono 940-7600, y en redes sociales usted puede contactarnos en Twitter, en @DeportesTeleYuc, y también en Facebook en Deportes Tele Yucatán. Así que, pues, sin más preámbulo, ahora sí, vámonos con toda la información. Iniciamos con el Mundial Juvenil de Tenis Yucatán, que, como le adelantaba, va a estar arrancando la última semana de este mes de noviembre en las canchas del Club Campestre. Se presentaron los detalles y se confirmó que va a asistir tanto el número 1 en la rama varonil del ranking mundial juvenil como el número 1 de la rama femenil. Aquí está la historia. La 33ª edición del Mundial Juvenil Yucatán de Tenis Grado A se realizará este año del 25 de noviembre al 1 de diciembre, según se dio a conocer este miércoles por la noche en conferencia de prensa en el Gran Museo del Mundo Maya de esta ciudad. Luego de realizar la presentación en la Ciudad de México, a la cual asistió José Antonio Flores Fernández, presidente de la Federación Mexicana de Tenis, y Jorge Aro, presidente del comité organizador del Mundial Tenístico, se presentó el mismo día, pero ya en esta ciudad, los pormenores del evento internacional. Este certamen contará por primera ocasión en su historia con la presencia del número 1 del mundo en ambas ramas en la categoría juvenil, además de que dará 500 puntos al campeón de singles y 375 al de dobles. Bueno, y en el béisbol, las academias de iniciación deportiva en específico de esta disciplina, pues van a realizar junto con ProBase una serie de clínicas, tanto para jugadores y entrenadores. La Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México, ProBase, presentó esta mañana un proyecto de promoción de esta disciplina, la cual funcionará de manera conjunta con las academias de iniciación deportiva que maneja el gobierno del estado a través del Instituto del Deporte de Yucatán, las cuales estarán a cargo de destacados entrenadores, todos ellos exjugadores profesionales en México y el extranjero. Son clínicas que vamos a impartir tanto a niños como a entrenadores en todas las academias que hay en el interior del estado. Empezamos el sábado 9, y va a durar 4 semanas, 4 sábados esto, por lo cual nosotros vamos a llevar pues todo lo que podamos ayudar a los niños y a los instructores, ¿no? Para que todos esos niños que no pueden acercarse acá a la ciudad, que aquí es donde está concentrado el deporte, puedan aprender un poco. Héctor Castañeda comentó que estas clínicas se realizarán en el interior del estado, principalmente en las sedes de Motul,
Tecash, Tizimín, Umán y Valladolid. Esto con la finalidad de darle la oportunidad a los niños y jóvenes que ahí practican de ser supervisados y corregir sus técnicas. Hay gente muy buena beisbolísticamente hablando en el interior del estado, pero pues les falta esa pequeña pizca de información que nosotros les podemos proporcionar para que ellos sean mejores y aparte ellos puedan informar eso a sus niños y así formar mejores deportistas y mejores seres humanos. Además de Castañeda, también impartirán estas clínicas los exjugadores Fernando Alejos, Alan Arredondo, Oscar Rivera, Luis Mauricio Suárez y Said Gutiérrez, así como Alfredo Amézaga y Raúl Ortega, este último buscador de talentos de la organización de los Leones de Yucatán. Antes de irnos a la pausa, le platico, ayer se jugó ya pues, los últimos partidos de la fecha número 7 de la Copa MX de fútbol y como le adelantábamos se confirmó la llave donde Yucatán va a afrontar los octavos de final. Va a ser contra el equipo de los Tuzos de Pachuca. El partido de ida se estará verificando 21-22 de enero del próximo año. El partido de vuelta 28 o bien 29 de enero. Por definir nada más, al igual que los horarios. Lo que es un hecho que el partido de ida, por haber quedado mejor ubicado, el equipo de Pachuca estará jugándose en su propia casa de los Tuzos. Y el de vuelta en la cancha del Carlos Iturralde aquí en Mérida, Yucatán. Hablando de Venados, bueno, pues estos este fin de semana estarán bajando el telón a su participación en el Apertura 2019 del Ascenso, visitando en Tamaulipas al equipo de los Correcaminos. Vamos a ir a una pausa. Yo le recuerdo, estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Volvemos. Evitemos juntos las infecciones respiratorias e influenza con las siguientes medidas preventivas. Si usas leña, ventila bien tu casa. Evita tocarte ojos, nariz y boca. Cubre tu boca al toser. No salgas de casa si estás enfermo. Lávate las manos frecuentemente. Limpia y desinfecta objetos. Procura no fumar dentro de casa y evita cambios bruscos de temperatura. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Con la reforma constitucional en materia de paridad de género aprobada en el Senado, se garantiza la participación igualitaria entre mujeres y hombres en todas las instituciones del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En México, somos la mitad de la población y ahora participaremos en la toma de decisiones en paridad. 50% mujeres y 50% hombres. Así reafirmamos nuestro compromiso de servir. Senado de la República. Cercanía y resultados. Gracias por continuar con nosotros esta noche aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Este domingo se va a estar realizando en el municipio de Valladolid la tercera edición de la Educarrera. Este evento busca recaudar fondos para apoyar a jóvenes estudiantes con las becas. Se va a estar compitiendo en dos modalidades, 10 y 5 kilómetros. Los detalles. El próximo domingo, 10 de noviembre, a las 7 de la mañana, se correrá en el municipio de Valladolid la tercera edición de la Educarrera en sus dos modalidades, 10 y 5 kilómetros, además de la caminata participativa de 5,000 metros, anunció este jueves María Asunción Ac Canché, tesorera consejero del evento. La carrera ya es próximamente en unos días, la tenemos el 10 de noviembre, domingo 10 de noviembre. Va a iniciar y culminará en el mismo lugar, en lo que tenemos en la parte importante de Valladolid, que son las letras de Valladolid. O sea, allá inicia a las 7 de la mañana. Vamos a tener la carrera de 10 kilómetros con las categorías libre, submáster, máster y veteranos. La salida y meta de esta carrera, que busca recaudar fondos para el programa Becas Integrales de Impulso Universitario, estará ubicada en la explanada del convento de San Bernardino de Siena. Esta carrera surge porque teníamos que hacer una actividad, ¿verdad?, que nos ayudara a recaudar fondos para obtener más becas para chicos universitarios. Son jóvenes talentosos, jóvenes que tienen muchísimo potencial, excelentes promedios,
pero desafortunadamente la cuestión económica es algo que determina a veces el truncar una carrera, ¿no? Además de los reconocimientos que se entregarán a los ganadores de los primeros lugares de cada categoría, se otorgarán estímulos económicos al atleta que logre romper los récords en la prueba de 10 kilómetros, que en la rama varonil es de 34 minutos 41 segundos y en la femenil de 39.51. Bueno, volviendo al tema del béisbol, los jóvenes José Villamil y Raúl Ortiz, pues estos fueron visoreados de los tryouts que la organización Leones de Yucatán está realizando en el Parque Cuculcán, y ya fueron firmados estos dos novatos con el Club Melenudo. La organización de los Leones de Yucatán continúa con la detección de las nuevas promesas que integren a futuro el Club Melenudo. Y luego del tryout realizado hace unos días en el Parque Cuculcán, las Fieras lograron escautear a 2 talentos de un total de 140 que probaron suerte el pasado martes en el Parque de la Serpiente Emplumada. Fue el resultado del tryout que se realizó en el Cuculcán a través de Leones de Yucatán, y bajo mi responsabilidad pues detectamos 2 jóvenes de 140 muchachos que participaron. Nosotros les abrimos las puertas a todos los jóvenes de Mérida, del interior del estado, para que vayan mostrando sus habilidades y su talento, para pues de alguna manera pasar a formar parte de la organización. Esta vez nos tocó detectar a 2 jóvenes, un infield, José Villamil, vive aquí en Mérida, pero realmente él nació en Villahermosa, y un pitcher, Raúl Ortiz, que es un lanzador joven también, con talento y con muchas habilidades para jugar el béisbol. Raúl Ortega Rojas, buscador de talentos de la organización selvática, comentó que la semana próxima, en específico de martes a jueves, se trabajará en el Parque Cuculcán con todos los novatos del club. Esto con el fin de mejorar sus técnicas. Ahorita va bajo la responsabilidad de Leones ir viendo la forma como lo proyectamos para que se vayan desarrollando, y para ver si el día de mañana, verá, que no sea muy lejano, a mediano plazo, que pasen a formar parte del equipo de Leones o que sean visoreados por algún equipo de Grandes Ligas, y pues también que se les dé oportunidades en caso que lo amerite. Ortega Rojas apuntó que la organización seguirá en el trabajo de las visorías para que en marzo, que inicia la Liga Rocky League en Monterrey, estos prospectos sean canalizados con el equipo sucursal de las Fieras. De esta forma estamos llegando a la parte final. Mañana viernes, ¿no? Oye, te iba a comentar, por cierto, en la página oficial de los Leones de Yucatán, ellos informan que por 3er año consecutivo la organización, el Club Leones, es nombrado empresa socialmente responsable, así que distintivo que por 3er año consecutivo logra llevarse el Club Melenudo. Esto por la buena trayectoria que tienen tanto en la organización, en cuestiones de naturaleza y smog que llevan en el Parque Cuculcán. Así que bueno, pues cumpliendo los requisitos. Felicidades. Y lo que te decía, en el marco de la Feria Yucatán, mañana viernes vamos a tener corrida a lo largo de las 3 semanas, corrida de toros, está la Copa Revolución de Físico-Constructivismo. Vamos, habrá mucha actividad que seguramente estaremos dando pues nota y toda la información de estos eventos. Mañana viernes a partir de las 7, ¿no? Se inaugura en la noche, la feria. Arrancando la Feria Yucatán. Y mañana viernes, un aniversario más que me han soportado de casa. Eso sí hay que hacerle monumento. Festejo. Carla, mínimo una serenata y una cena para quien no quiere nada más en el festejo de palabras. Digo, ¡Nos vamos! A nombre de todo el equipo, el flamante jefe de piso, Manuel Alcalá, nuestro siempre feliz productor de Michan. Muchas gracias. Que va a llevar a Tyson, noche. dijo. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero,
Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Según el diccionario maya yucateco, Huiro es una persona ignorante por naturaleza y Moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde. Por Tele Yucatán. Tukahilho Yucatán, Utialtak Tulacal Yocolcap. Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva emisión de su programa Gruperísimo. Les saluda Víctor El Potro Cisneros y en esta ocasión me encuentro con el staff de nosotros, con nuestro amigo Manuel Farfán, con Victoria Cisneros. Y bueno, estamos desde Muna grabando este programa para todos ustedes, porque